Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a BTG Pactual al Aire, este espacio periódico donde analizamos las circunstancias que afectan la economía, que afectan el país, que afectan, por supuesto, sus ahorros y sus inversiones. Y una de las circunstancias más relevantes para Colombia en las últimas semanas y seguramente en los próximos meses va a ser su relación internacional, su ubicación internacional, la relación con Estados Unidos, entre otras cosas. Por eso tenemos con nosotros el privilegio de contar con Michael Stott, quien es el editor para América Latina del Financial Times. Gran conocedor de Colombia, ha vivido en Colombia y nos visita en este momento. Michael, bienvenido a BTG Pactual al Aire. Muchas gracias, Mauricio. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, Michael, empecemos por una pregunta que la gente suele responder de manera políticamente correcta, pero que debe tener, para una persona tan aguda como tú, una visión un poco más precisa. ¿Cuál es el rol de América Latina hoy en el mundo? ¿A quién le importamos América Latina? Creo que hoy día, Mauricio, América Latina tiene una importancia creciente en el mundo porque tiene muchos de los recursos que está buscando el mundo, recursos para la transición energética, recursos de minerales críticos, pero también muy relevante y no tan hablado, recursos de comida, ¿no? Este es un mundo que va a tener cada vez más problemas en alimentarse. Entonces, América Latina como productor y exportador de comida también se vuelve muy relevante en este contexto. Al mundo en general le ha interesado ese aspecto de proveedor de recursos, materias primas, minería. A la China muchísimo, que ha hecho en los últimos 10, 15, 20 años inversiones estratégicas en la región, pero quizás al gobierno de Estados Unidos había perdido un poco de interés en la región y dejó avanzar mucho a China. ¿Por qué Donald Trump tiene un interés especial en América Latina, más allá de México? ¿Y por qué este interés en el norte de Sudamérica? Ya vamos a hablar de Colombia en un momento. Es cierto que Trump está marcando una clara diferencia con sus antecesores, con todos sus antecesores de este siglo, en el sentido de que para él América Latina es central. América Latina no había sido central para Estados Unidos desde la presidencia de Clinton, entonces ya mucho tiempo. Para Trump es muy importante por dos razones principales. Uno, porque concentra muchos de los temas que le importan para su agenda doméstica, eso quiere decir migración y drogas ilegales. Eh, y segundo, por su rivalidad con China, ¿no? Ve a América Latina como un poco un campo de batalla para su rivalidad con China y es un presidente que cree profundamente en la idea que viene del siglo XIX de las esferas de poder y de influencia. Y en la mente de Trump, América Latina es claramente zona de influencia, esfera de influencia de Estados Unidos y no quiere ver a China dentro de esa zona. Desde esa perspectiva, ¿a la administración de Donald Trump le interesan los valores democráticos o eso está muy abajo en la agenda y más bien le interesa control político, influencia política en la región? Sí, yo diría que, o sea, de hecho, el primer gol para él quizás es influencias económicas, ¿no? Son negocios, porque Trump también para él priman los negocios. Entonces, le interesa muchísimo hacer negocios en América Latina y que empresas americanas sean los que aprovechen las oportunidades. En segundo plano, sí, controlar un poco, controlar, a decirlo así, América Latina como zona de influencia y temas como democracia, es cierto, son relegados a un plano menor. La presencia creciente de actitud militar y presencia militar en el Caribe, ¿qué es a tu juicio? ¿Es un primer paso para llegar al territorio venezolano y llegar al territorio colombiano con misiles o con drones o algo así? ¿O sigue siendo apenas una estrategia supuestamente disuasiva frente a los narcotraficantes, pero de mucha presión a Nicolás Maduro? Pienso que son las dos cosas, Mauricio. Inicialmente fue justificado con una operación antinarcóticos y esto creo que es real, o sea, lo estamos viendo ya casi todos los días con los ataques militares a lanchas del narcotráfico. Y hubo un anuncio hace 15 días que Estados Unidos está formando un comando militar permanente en el Comando Sur para la lucha antinarcóticos. Entonces eso es real. Pero, por cierto, los activos militares ya desplegados en el Caribe sobrepasan de lejos lo que se requiere para operativos antinarcóticos. Y ahí viene el segundo objetivo, que es presionar a Venezuela para que haya una salida de Maduro y para que se abra a acuerdos con Estados Unidos y se voltee la espalda a sus hasta entonces aliados China y Rusia.
Y eso es un objetivo también importante para la administración Trump. Eso en cuanto a la relación o la expectativa frente a Venezuela de la administración Trump. Sin embargo, en las últimas semanas ha empezado la administración Trump a mezclar Colombia y Venezuela, a veces sin establecer diferenciaciones. ¿Crees tú que en Washington, crees tú que en la cabeza de Trump, crees tú que en la cabeza de Marco Rubio hay diferencias sensibles en su actitud y sus expectativas frente a Venezuela y frente a Colombia? Sí, yo creo que sí hay una distinción en la mente de tanto el presidente Trump como el secretario Rubio entre los dos países. Trump tiene una pelea personal con Nicolás Maduro. Viene de su primera administración. Se siente profundamente frustrado que no fue capaz en su primera administración de sacar a Maduro del poder. Entonces quedó pendiente ese problema, digamos, en la mente de él para el segundo mandato y lo quiere resolver. Entonces es un tema muy personal y muy particular. El tema de Petro es más un tema de una pelea de redes, diría yo, porque es algo que hasta le convienen a los dos presidentes, ¿no? Trump puede mostrarse fuerte frente al narcotráfico, que está actuando, que está tomando pasos decisivos, y a Petro le sirve como, con su base como un presidente que está resistiendo el imperialismo americano, la injerencia de Estados Unidos, y eso le funciona muy bien con su base. Entonces, esa pelea, diría yo, por redes le conviene a cada uno. Hablemos de ese relacionamiento frente a Washington y los modelos de relacionamiento que han tenido los países latinoamericanos. He leído, te he oído también mencionar tres estilos de relacionamiento, que son las alineaciones incondicionales. Podríamos hablar de El Salvador, podríamos hablar, por supuesto, de Milei en Argentina. Podemos hablar en el otro extremo, la confrontación incondicional. Podemos hablar de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega, ahora de Gustavo Petro cada vez más explícito, y en la mitad unos pragmáticos que tienen un discurso hacia su propio país relativamente confrontacional, pero en la práctica negocian y transan, que puede ser México, Claudia Sheinbaum, o Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva. En esos modelos, ¿tú crees que Colombia está cerca de irse hacia el pragmatismo o crees que estamos condenados, porque a Gustavo Petro le da réditos políticos, a hacer confrontación a toda costa? En este momento, Mauricio, sí parece que Colombia está mucho más empeñado en seguir el camino de la confrontación, precisamente por eso, por los réditos políticos que le da a Gustavo Petro. Pero sí destacaría que es más, en el caso de Colombia, hasta ahora al menos, una batalla de redes. O sea, la amenaza de tarifas contra Colombia no se ha cumplido. La ayuda antinarcóticos y de seguridad, según entiendo, sigue, se mantiene, y la colaboración militar y de inteligencia, que es muy importante para Estados Unidos, sigue ininterrumpido. Entonces, uno podría suponer de la pelea pública y de las sanciones personales contra Petro que todo se está rompiendo, pero en la práctica es un poco diferente, es un poco menos dramático de lo que parece. Y en Washington, Michael, logran identificar cuándo cierto tipo de presión le ayuda políticamente al contradictor o no logran diferenciar y más bien están ayudando a fortalecer gobiernos con los que no simpatizan. Creo que es algo que se está evolucionando en esta administración. Quizás están adquiriendo una mayor sofisticación en la forma en que tratan los gobiernos latinoamericanos con base en experiencia. Y se ha visto en el caso de Brasil claramente que la estrategia de presionar fuertemente en el caso de Brasil fue para que no se enjuiciara a Bolsonaro, no funcionó, dio todo lo contrario, o sea, causó una ola de simpatía por el presidente Lula y entonces Trump se echó para atrás, modificó su postura y indicó una disposición de negociar con Lula y ya se sentaron los dos en Malasia hace un par de días y están negociando. Entonces Trump también hay que recordar, Trump es un pragmático, es un hombre de negocios, le gusta cerrar acuerdos. Para él un acuerdo siempre va a ser más rentable que un no acuerdo. Entonces a Trump también le interesa al fin y al cabo ser pragmático. Hay una visión según la cual el próximo gobierno podría ser
por supuesto, en Colombia, de izquierda, de derecha, de oposición, pero cambiaría la relación confrontacional con Estados Unidos, quizás con una cierta dosis de pragmatismo. Y como dices, a Donald Trump le interesan los negocios. En todo caso, con una retórica como la que ha tenido el pacto histórico, con una confrontación como la que ha tenido Gustavo Petro, con esos apelativos incluso personales de nazismo, etcétera, etcétera, ¿crees que la historia nos muestra que todo es susceptible de mejorar eventualmente si le conviene a ambas partes? Sí, yo diría que sí. Y en el caso de México también lo vemos claramente. O sea, el gobierno mexicano es un gobierno de izquierda, un gobierno nacionalista, que en sus posiciones ideológicas comparte mucho con el pacto histórico, de hecho. Pero Claudia Sheinbaum es también una presidenta que tiene muy claro que México tiene una dependencia elevadísima sobre Estados Unidos. Más del 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos. No puede vivir sin el mercado americano. Entonces, en privado, es una presidenta muy dispuesta a negociar con Trump y de darle la gran mayoría de lo que está pidiendo en privado. En público sigue marcando sus diferencias. Y creo que ahí hay un modelo que podría seguir un futuro presidente de izquierda colombiano, por ejemplo. ¿Crees que cuando ves la región y ves más o menos el modelo del pacto histórico, si el pacto histórico ganara las elecciones el próximo año, seguiría siendo un buen espacio para interés de Trump, negocios hacia el futuro, interés para los inversionistas de América Latina, o nos ves a Colombia y al pacto histórico demasiado extremos para llegar a ser atractivos? Creo que mucho dependería del eventual candidato del pacto histórico, si termina siendo efectivamente Iván Cepeda, esa persona o otra figura, sí podría entender que ahí el pragmatismo podría dar frutos mucho mayores que una estrategia de confrontación. Y creo que si se dejara guiar por los líderes de izquierda en la región, sea Claudia Sheinbaum, sea Luis Ignacio Lula da Silva, o sea, de hecho, Gabriel Boric, cada uno de ellos les diría a un líder del Pacto Histórico colombiano que el camino a seguir es un camino de pragmatismo y no un camino de abierta confrontación. Estamos, Michael, a 7 meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y sé que una persona seria, analítica, periodista como tú, pues no se arriesga a hacer pronósticos porque no es tu labor, pero sí conoces muy bien el país. Viniste por primera vez en los años 80, imagínense ustedes, como profesor de inglés además, y conoces muy bien América Latina y la dinámica de la política regional. Por lo tanto, cuando tú ves un presidente Petro con una favorabilidad del 35% y con lo que ves en los demás candidatos, ¿qué te dice ese panorama? Lo que me dice el panorama, Mauricio, es que hay hoy día en Colombia un gran cambio político y ese cambio político es que hay una izquierda ya consolidada en Colombia, que es algo que nunca hubo. Y consolidada, como tú dices, alrededor de un 35% de votos, que con seguridad le basta para llegar a la segunda vuelta. Y no solo consolidada, sino bien organizada y bastante unida. En el caso de la elección colombiana el año entrante, la gran diferencia, si veremos ya el panorama de la derecha, es que al menos en este momento vemos una gran fragmentación, una gran falta de unidad. Entonces, por un lado, con la izquierda muy unida, consolidada, movilizada, y una derecha fragmentada, peleada entre sí, y con ideas muy diferentes y programas muy distintos, pues uno tendría que decir que la izquierda va entrando ya con una gran ventaja a su favor. No quiere decir que lo vaya a ganar necesariamente, pero creo que los que dicen que la izquierda hizo mal gobierno y por lo tanto no tiene chance el año entrante, están equivocados. Tú has dicho que no es tan claro el péndulo hacia la derecha en la región, no obstante lo que ha sucedido en Bolivia, lo que ha sucedido en Argentina. Cuando te dicen desde el Financial Times, Michael, tenemos que hacer con ocasión del final del año un atlas político del año entrante, ¿qué color le pones a Colombia? Esa es una pregunta muy difícil, Mauricio. Yo creo que en este momento podría suceder cualquier cosa, pero Bolivia, como mencionas, es un caso interesante porque, de hecho, después de 20 años de izquierda, los bolivianos sí resolvieron que no querían más el gobierno más.
pero tampoco optaron por la derecha, optaron por un candidato más de centro, que es Rodrigo Paz, ¿no? Y el candidato de derecha, que fue Tuto Quiroga, no prosperó, no ganó. Entonces, no hubo una reacción tan clara, un péndulo tan claro en el caso boliviano. Lula va entrando en la contienda electoral el año entrante con una gran ventaja, ya como favorito para un cuarto mandato. O sea, el mayor país de América Latina probablemente va a quedar de izquierda. México ya eligió una presidenta de izquierda por 6 años. Entonces, muy alta probabilidad el año entrante que los dos mayores países latinoamericanos siguen con gobiernos de izquierda, que no hay que descartar. Um, bueno, el caso de Argentina, Milei sigue en un endoso, pero es un endoso, yo diría, condicional del electorado. Va a tener que mostrar resultados en el próximo año o dos para convencerles que vale la pena reelegirse, o si no, va a ser otro el que gane en Argentina. Y en Colombia sí, creo que está todo sobre la mesa para jugar. No está claro en este momento. Como digo, creo que la izquierda entra a la contienda con cierta ventaja de su organización, su movilización, su capacidad de unidad. La derecha quizás tiene una cierta ventaja en el sentido de que el gobierno no ha sido un gobierno que entregó muchos resultados, pero creo que el factor Estados Unidos le crea un gran problema para la derecha colombiana, una gran incógnita, una incomodidad, porque lo coloca un poco contra la pared en la posición de que si debe o no apoyar lo que Estados Unidos está haciendo. Y esa injerencia americana es muy impopular en un país como Colombia. Es muy impopular en la gran mayoría de los países. Nadie le gusta que Estados Unidos ingiere en sus asuntos internos, ¿no? Entonces, el que sabe posicionarse bien frente a esa campaña americana también va a tener cierta ventaja. Y creo que para la derecha es una pregunta abierta cómo se van a posicionar, ¿no?, en esa situación. Creo que posicionarse claramente a favor de Trump es una equivocación y no va a rendir frutos en la campaña. Lo vimos ya en Brasil. Los brasileños que apoyaron a Trump, como el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, quedó ya muy criticado y muy cuestionado entre Brasil y muy impopular. Y los personajes de la derecha brasileña que se supieron distanciar de lo que estaba haciendo Trump y dijeron que iban a ir a Washington a luchar por el país para quitarse las tarifas de encima, fueron los que mejor se posicionaron. Pero creo que de esa experiencia se puede aprender algo, ¿no?, en el caso Colombia. Mencionaste la izquierda, mencionaste la derecha, no mencionaste nadie del centro. ¿Es inevitable que el centro se lo chupen los extremos? Es una buena pregunta, Mauricio, bueno, las etiquetas también son muy disputadas, pero creo que el centro ha sido un relativo desierto, ¿no?, en los últimos años en América Latina y en el mundo, gracias al alto grado de polarización que hemos experimentado, que ha sido una consecuencia en parte de las redes sociales. Y creo que, por lo tanto, la ventaja sigue siendo con los extremos. Lo vemos claramente ahora en Chile. Es una contienda probable en la segunda vuelta, muy probable entre José Antonio Kast, de la extrema derecha, y Ginette Jara, comunista del pacto actual, de la coalición actual. Es muy difícil para un candidato de centro prosperar en estas condiciones. Es el punto de vista experto de Michael Stott, el editor para América Latina del Financial Times, y es experto porque conoce muy bien a Colombia, conoce la región, conoce las dinámicas y nos permite algo que a veces no hacemos los colombianos y es vernos en un contexto más amplio, dejar de mirarnos el ombligo. Muchas gracias, Michael, por haber estado en BTG Pactual al aire. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Ha sido un placer. Y ustedes no dejen de acompañarnos en nuestra próxima emisión de BTG Pactual al aire, donde volveremos a analizar las circunstancias que afectan la economía, que afectan su bolsillo, que afectan las inversiones y el futuro del país. Hasta entonces.